Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos esta noche, este día, esta tarde. Depende de cuando me veas, cuando puedas estar mirando este mensaje, ¿verdad? Esta pequeña reflexión. Y quisiera comenzar con algo que a lo mejor nos va a ayudar a reflexionar en la palabra de hoy, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado, verdad? Que cuando, por ejemplo, que has escuchado o a lo mejor tú lo has experimentado, ¿verdad? Que has tenido escasez, por ejemplo, a lo mejor que hayas vivido allá en el rancho, ¿verdad? Y había escasez de agua, quizás alguna vez, y en la búsqueda, pues tú lograste encontrar algún, como dicen por ahí, ¿verdad? Un manantial donde podías agarrar agua, de saciar la sed. Regularmente lo que uno hace, ¿verdad? Es que comparte ese conocimiento, comparte ese descubrimiento con el necesitado, con aquel que también está pasando sed. A lo mejor esto nos va a ayudar, y lo más seguro que sí nos puede ayudar a reflexionar en lo que vamos a ver en la palabra de hoy, en la palabra de hoy, en este día, ¿verdad? Y para eso, meditando en este pequeño ejemplo, vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: «¿Qué buscáis?». Ellos respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Le respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo», y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué quise empezar con esa pequeña historia, con ese pequeño ejemplo de cuando uno encuentra algo y uno sabe que es necesidad para los demás? Regularmente uno va y lo comparte. Mirando ese tipo de necesidad, es muy difícil que uno se lo quede para uno solo. Tendría que ser uno demasiado egoísta para no compartir esa bendición, ¿verdad? Y podemos ver esto en el ejemplo de Andrés, que una de las personas, o la primera persona a quien él le comparte que ya encontraron. Eso nos lleva a que andaban buscando, ellos andaban en su búsqueda la espera del Mesías, del que siempre se había hablado desde el tiempo de los profetas, que se había hablado, que se había profetizado, va a llegar. Y como Andrés, mirando de que podemos imaginar de que el sufrimiento que miraba, porque a pesar de que vivían entre los fariseos y tenían una forma de vivir en el cual básicamente le daban la religión de los fariseos era una falsa, como él buscaba algo más perfecto. Nos habla entonces esto de un buen corazón de Andrés, al igual que el de Simón Pedro. Y una vez que lo encuentra, él lo comparte. Ven, hemos encontrado al Cristo. Pedro no lo duda y va al encuentro de Jesús. Una, porque confía en la palabra de su hermano, porque sabe que los dos, a lo mejor los demás familiares, no nos hablan más de otras familias, pero podemos ver que
seguían o buscaban o esperaban la llegada del Mesías. Esperaban la llegada de aquel que los iba a sacar nuevamente. Recordemos que cuando desde el principio, desde que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, es un proceso de purificación, un proceso de ir en contra de Dios, de castigo, sí, y de perdonarse, y volvemos a ser tu pueblo, y nuevamente, y sí, y no, y sí, y no. Y así pasan cientos de años. Y podemos imaginar que Juan habló de eso también con Andrés, cuando los enseñaba, cuando les enseñaba cómo deberían de vivir. Podemos imaginar que todo esto también él se los decía. Entonces cuando Andrés lo ve, cuando él cree en la palabra de Juan, he ahí el Cordero de Dios. Sabe que todo ese tiempo que ha buscado valió la pena esperar, porque había encontrado la fuente que les iba a quitar la sed, porque había encontrado la fuente que los iba nuevamente a dejarlos vivir, a enseñar algo nuevo. Y Él nos enseña cómo también nosotros deberíamos compartir al propio Jesús. Como nosotros, al igual que el ejemplo del manantial de agua, compartirlo con el necesitado, nosotros también deberíamos compartir con cualquier persona a nuestro Señor Jesús. Regularmente nos dicen, te invito a un retiro, te invito a la iglesia. No. A veces nosotros somos los que actuamos de una forma contraria a la forma que actuó Pedro. Pedro escuchó y fue al encuentro de Jesús. Y fijémonos esto, cuando él escucha, cree y va, Jesús le da un cargo. Jesús le da algo nuevo. Jesús le da esperanza. Ahora imaginémonos si nosotros también lleváramos a Jesús, aquel que lo está buscando, aquel que lo ha estado esperando. Oh, pero tú dices, aquel que lo está esperando. ¿Yo cómo sé que lo está esperando? Cuando tú ves a alguien sufriendo, cuando tú ves a alguien en problemas, cuando tú ves a alguien que no encuentra la salida, está buscando a Dios. Y tú puedes ser ese instrumento de decirle, ven, hemos encontrado al Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados por vergüenza, porque se van a reír de nosotros, porque no sabemos qué decir? Aunque hemos escuchado, porque muchas veces decimos, no, yo fui a la iglesia, yo estudié cursos, yo fui a la doctrina y bla, 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 pero a la hora de la hora no nos atrevemos a hablar de Jesús. Y vemos al hermano que está sufriendo, que está sediento, como también alguna vez lo estuvimos nosotros, y sabemos dónde está la fuente de salvación, dónde está la fuente para encontrar esa alegría, y no la compartimos. Dos cosas aquí que podemos reflexionar: el ir, el tomar la actitud de Andrés e ir y compartir con los demás a Jesús, o la actitud de Simón Pedro, escuchar, creer y acercarse a Jesús. ¿Cuál de los dos estás haciendo tú en este momento? ¿O cuál de los dos piensa hacer o quisiera hacer durante todo este año? Estamos empezando un nuevo año. Acabamos de celebrar la Navidad. Acabamos de celebrar Año Nuevo. ¿Cuáles son los propósitos? El enseñar a Jesús, el mostrar a Jesús a todos aquellos que lo estén necesitando, o simplemente seguir como yo estoy viviendo hasta este momento. Reflexionemos en esto, en esta noche, en este día, y piensa en cómo quieres ser tú, qué actitud quieres tomar, la actitud de Andrés, la actitud de Simón Pedro.
Cualquiera de los dos, si te pones a pensar, te lleva a Jesús. Que Dios te bendiga, que ahorita María siga intercediendo por cada uno de nosotros. Hasta pronto.